Hola, bienvenidos a este nuevo podcast que estamos grabando el día de hoy. Está con ustedes nuestra compañera Mar. y nuestra compañera Josefina. y su compañero Jesús Peña. Estamos hoy una conversación más entre coaches y hoy viene una pregunta al aire, es ¿cómo conocemos? Y lo vamos a basar en este punto en específico, la epistemología del lenguaje basado en Humberto Maturana. Tenemos una experta que es del tema de Humberto Maturana y nosotros vamos a ir acompañando este tema para danzar en esta nueva conversación. Comenzamos. Bueno, una de las cosas que me encanta de Humberto Maturana dices, ¿cómo conoces? ¿Cuál es la forma que tú llamas? Es que aprendí. Bueno, es que yo conozco. O estás entre el saber y la información, ¿no? Y entonces cuando él dice, bueno, si tú vas de un país a otro país y en tu país es importante la manera como hacen los alimentos. Por ejemplo, México es rico en la parte del alimento, ¿no? Nosotros como cultura tenemos tanta variedad de comida tan rica, pero vas hacia otro país que no es lo mismo, que su comida no es lo mismo que México, y entonces ves la diferencia, empiezas a extrañar la sopita, el mole, bueno, la barbacoa, entonces empiezas a variar y simplemente de estado a estado puede suceder, pero ya en grande te dice que cómo la cultura va influyendo en ese conocimiento. ¿Qué opinas, José? Que en el diario vivir aprendemos. Cada casa tiene su propia cultura. Ahorita que mencionaste los alimentos, en algunas familias la hora de la comida es el momento de convivir la familia, y esa misma hora de comida en otra familia puede ser nada más llego, como, me lavo los dientes y me regreso a trabajar. No hay la misma cultura, a pesar de que vivimos en la misma ciudad. Eso es para mí parte de la epistemología, cómo aprendemos a través de la familia. Sí, claro. Y están hablando de la parte de la cultura, pero puede tener tantas connotaciones como podemos investigar, porque al final de camino es eso, ¿no? Cómo se investiga al ser humano y cómo el ser humano adquiere el conocimiento que tiene. Veíamos la parte de la cultura, vemos la parte de la educación, cómo hay escuelas que tienen ciertas normas y ciertas formas de aprendizaje o de enseñanza. Y yo me quedé en algún momento con la parte donde eres auditivo o eres kinestésico o eres visual, y cómo tener que identificar cómo una persona adquiere mejores conocimientos es importante, porque si llegas de otra manera muy difícilmente lo adquiere, y eso también impacta en esta parte de la investigación, ¿no? Claro, vemos la parte del sistema familiar, vemos la parte también de la comunidad, vemos la parte de la cultura, pero tú tienes una habilidad que te puedes dar cuenta o ya lo sabes, cómo aprendes más rápido, como hace rato comentó Jesús, sí, porque escucho bien. A mí me gusta mucho el audiovisual, o sea, lo que yo me pongo y me enfoco a escuchar, aprendo bien rápido, pero otros son de imágenes y también es válido, o de las dos formas al mismo tiempo, puede ser diferente manera, pero el que tú sepas cómo aprendes, pero sobre todo los comportamientos que son ajenos a ti, pero lo vas haciendo desde muy pequeño en el sistema familiar y no te das cuenta, ¿verdad? Exactamente, no, y cuando por decir tienes a una niña que quieres que aprenda, voy a poner un ejemplo personal, la tabla de multiplicar, y está así, y es que esta tabla de multiplicar, y Sí. apréndetela, y de pronto tu niña llega y canta la tabla de multiplicar y dices, oye, ¿te aprendiste la tabla de multiplicar? Pues sí, es que me la aprendí cantando, papá, o sea, para mí es más fácil cantarla que estarme macheteando la tabla. Ay, hijita, perdón, es que eres auditiva. Identificar ese punto se vuelve una parte muy fácil en la convivencia. Definitivo, la cultura familiar es también cómo vas desarrollando este punto, ¿no? Sí, y la práctica y quien te rodea, porque si vives en una familia de empresarios, casi siempre las conversaciones, las sobremesas, estás con mercadotecnia y es el diario vivir. Entonces se te vuelve
un lenguaje muy conocido y en donde te sientes cómodo, en donde sabes que puedes ayudar a los demás, entonces se retroalimenta y vas ampliando tu acervo, te vas sintiendo más seguro. Pero sí es importante siempre estar bien receptivo a los demás y tratar de aprender los lenguajes que se da entre artistas, entre psicólogos, entre, no sé, muchas industrias. Fíjate que comentaste algo bien interesante, porque más allá también de decir, bueno, vamos a convivir todos, dice la doctora Rosa María Sánchez, ella es emérita aquí del TEC de Monterrey y ella es de negocio, te dice que si una persona quiere realmente hacer negocio, tiene que convivir y tiene que hacer dentro de esas conversaciones, si no va a ser muy complicado para que ella logre la parte para llegar, y de hecho por eso ellas hacen reuniones, ¿no? Uh-huh. Entonces las empujan y las van alineando en esa conversación del empresario o del emprendimiento o de un proyecto o de renovarse, pero dice que es bien importante la comunicación, el lenguaje y el conversar dentro de ese conocimiento, entonces todo influye. Sí, definitivo, cuando digo, me toca cuando haces un negocio o quieres iniciar, arrancar algo y tu conversación no resuena con la otra persona o con el grupo de personas en el que estás, pues muy difícilmente te van a hacer caso y va a destapar en el hecho de que el conocimiento que ellos tienen sobre el tema que tú estás manejando, pues o es nulo o no es interesante o están en otro mood y ya eso modifica y cambia la situación. Por eso es importante cuando el conocimiento adquirido está dentro de una red social o dentro de un grupo social, cómo se adquiere ese conocimiento y sobre qué conocimiento se está basando. Digo, vemos grupos sociales que están en pro de una actividad y vemos otros que están en pro de otra actividad, sí, porque su conocimiento se basó en ese arranque, en ese empuje de idea, ¿no? Sí. Ahorita que mencionas eso, para mí es tan importante conocer y aprender y leer, porque cuando eres capaz de lenguajear, de hacer tangible tus conocimientos, el mundo te cambia. O sea, eres capaz de crear y solamente eres capaz de crear cuando te estás alimentando, cuando el tiempo lo aprovechas asombrándote de tanta información que está ahorita tan a la mano, tantos libros que hay con tanta información tan valioso, tanta gente en redes que tiene tanto conocimiento y creas mejores mundos cuando te preparas, uno a aprender y otro, que es una excelente manera de aprender, es enseñando. Aprendes dos veces. Aprendes dos veces. El que enseña siempre aprende también. Entonces, una de las partes más interesantes de aquí, de este conversar en el lenguajear y cómo conocemos, cuando tú estás en una sesión de coaching, pues vas observando desde qué mirada está el coachee, cómo aprendió, cuál es su manera de aprender, cuál es su cultura. Entonces vas escuchándolo, ¿no? Y te va dando su mirada, ¿no? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿O qué le da sentido a la vida? ¿O cuál es su forma donde ve la situación que ve? Y hay que guiarle la mirada para que vea que hay otra amplitud. Porque no siempre el coach tenga que ser experto en el tema con el que está hablando con la persona, sino tiene que tener habilidades para poderle guiar la mirada, porque el coach siempre va a tener las respuestas. Sí, definitivo. Digo, ahorita dijiste algo que resuena en mí. Cuando no eres experto en el tema que estás escuchando, digo, a veces te dicen, oye, es que yo busco, o no tienes experiencia, o no eres esto, pues a veces solamente escuchar ayuda, pero cuando tienes la educación, llevas la línea como coach y ya traes todas las herramientas que te sirven para poder ver o poder guiar la mirada, porque no la ponemos fija en un lugar, hay que guiar esa mirada a todo el abanico de posibilidades que existe, es muy importante. Y para esa herramienta sí te llevas una buena cantidad de práctica, te llevas una buena cantidad de horas, pero también tiene muchos beneficios, porque ya no te cierras a una sola solución, existe un mundo de soluciones
Y creo que ese es el punto clave en el conocimiento. En el conocimiento. Cómo lo desarrollas y cómo lo llevas a que alguien más aprenda eso nuevo, ¿no? Sí, a través de preguntas sabias es como haces que el coachee encuentre sus respuestas, porque tiene que surgir de él lo que puede alivianarlo, perdón por la expresión, lo que puede resolver. Casi siempre todos nuestros problemas son o historias inventadas o son cosas que nosotros sabemos que debemos resolver. Pero cuando alguien te hace una pregunta sabia, que te pone en un punto de quiebre y ves cosas que no habías visto, el coach no conoce, pero tiene la habilidad de hacerte esas preguntas para ampliar tu mirada y para que tú encuentres las soluciones que tú sabes que tienes. Bueno, ahora en esta nueva dimensión que estamos viviendo de alguna manera, que no está tan fácil afuera, pero no imposible, el éxito es eso, amplía tu mirada, es ampliar tu percepción. Ve más allá de lo que estás viendo para poder entender y comprender que a ti primero que nada, con tus habilidades, con tus dones, con lo que tú puedes hacer hoy por hoy. Se dice que el que no se transforma ahora se va a ir quedando atrás, ¿no? Porque lo de atrás ya no va a regresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que irse adaptando. Lo que estamos haciendo ahorita aquí, no hacíamos videos, lo que hacíamos era presencial, pero ahora hay que adaptarnos a esta nueva tecnología. Bueno, vamos a caminar y a danzar con esto, porque tenemos que abrir esa percepción, ampliarla. Sí, y cómo el conocimiento, adquirir el conocimiento de algo te puede ayudar a vivir mejor la experiencia. Si vas en el desconocimiento, van a salir dudas, van a salir temores, van a salir varias cosas, y estoy hablando desde mi percepción y desde mi creencia, pero el conocer abre tu panorama, abre tu forma de esperar algo que puede llegar a suceder de una mejor manera. Entonces creo que es eso. Se me venía a la mente ahorita una frase: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y va enfocado a cómo aprendes cuando andas con las personas correctas. Digo, a veces estás acompañado de un arquitecto y tu lenguaje comienza a cambiar al de arquitecto, y empiezas a andar con un ingeniero y tu lenguaje cambia al ingeniero. O andas con el cuate de la cuadra o el amigo de la infancia, y tu lenguaje cambió, y es parte de cómo adquiriste el conocimiento y ya nada más lo abriste y lo desarrollaste y lo aventaste, ¿no? Y a veces vives tú realidades ficticias. Cuando conoces, te das cuenta que eso que te daba mucho miedo desaparece. O sea, porque ya lo dominas, porque ya lo practicaste, porque ya lo aprendiste. Entonces se rompen muchas barreras y deja uno muchos miedos que son nada más ignorancia, desconocimiento. Claro, el oro molido aquí, la clave es: conoce al conocedor que tú eres. Esa es la clave. Y pues bueno, los vamos a dejar con esa frase. Si ustedes quieren escuchar más sobre este tema o gustan aprender un poco más de este concepto de la epistemología del lenguaje por Humberto Maturana, déjenos en nuestros comentarios, los vamos a estar leyendo, los vamos a estar revisando, y con gusto haremos un nuevo capítulo que hable sobre este tema para ampliarlo. Les agradezco mucho, mi compañera Mar, les agradece. Josefina, aquí los esperamos. Por favor, vitalcoachingcertificaciones.com. Ya saben, les dejamos la liga y la red aquí abajo. Síganos y pues muchas gracias por estar con nosotros. Sí, y no falten en meterse a la página www.vitalcoachingcertificaciones. Hay un librito que se les regala, está maravilloso. Habla también de la economía. Y está gratis. Vámonos. Vámonos. Gracias. Gracias, chao.